Kumusta sa lahat? Ngayon nagkaroon ulit tayo ng biyahe. Papunta naman tayong Pangasinan. Kaya biyahe ulit tayo. Ay, by the way pala, salamat sa mga sumusuporta sa ating biyahe tulad nito. Sana more booking to comes pa. Come. Maraming salamat. Road trip ulit tayo. Frente a la desigualdad social, y con Cristo aprendí que la gente lo que en verdad necesita es amar. Compañeros de la escuela viajando a Disney, niños del barrio viajando en Poxirán, que no sean en vano las cicatrices, que donde sangra haya poder para curar. Y todo está muy mal, pero ese mal tiene listo su final. Quiero que todo lo que recibiste es bueno, no lo niegues porque Jesús viene luego. Todo está muy mal, pero ese mal tiene listo su final. Quiero que todo lo que recibiste es bueno, no lo niegues porque Jesús viene luego. Solo soy una oveja del rebaño, no quiero títulos que me hagan daño, no quiero títeres con su engaño, ni que te involucre con eso de fe extraño. No te limites que al final somos varios, no te me olvides que somos todos barrios. No te intimides, I am gonna be iron, like lion in Zion. Dime tú, sé que hoy se puede cambiar el mundo con una buena intención. Si no existe nada nuevo que está bajo el sol, lo que queda es esperar que todos se inclinen delante del amor. Y dime tú, sé que hoy se puede cambiar el mundo con una buena intención. Si no existe nada nuevo que está bajo el sol, lo que queda es esperar que todos se inclinen delante del amor. Y nada es por acaso, no pierdo tiempo. Oh, kumusta? Kakarating lang natin dito sa may pinakamagandang falls daw to dito sa may Pangasinan. Tara, samahan nyo kung silipin natin to. At ito na nga, ito yung entrance nila. Silipin natin kung ano pangalan na ito kasi yan lang rin ako nakarating sa lugar na to. Samahan nyo akong tingnan to kung gaano ba talaga kaganda. Ngayon pala, yan dito tayo sa Spring Falls 2, Bulinaw. Tara, samahan nyo ako. Tara, pagkadating nyo sa baba, ganito bubungad sa inyo. Ang napakagandang falls nila, tinatawag nilang Spring Falls 2. Kita nyo naman yan kung gaano kaganda yan. Napakalinaw rin ang tubig niyan. Hindi nga lang ganong malinaw tong camera ko, pero yung tubig niyan napakalinaw. Kaya na bahala humuskit. Tara, samahan nyo ako, let's go! Ito na guys, husgahan nyo na. Oh yeah. Ayan na, yung mga oras na yan, pauwi na kami yan kasi ang bilis nila magsawa. Pero sulit na sulit talaga yung lugar guys. Sinasuggest ko sa inyo na puntahan nyo kasi napakaganda talaga. Tara, uwi na kami kasi
Guys, sana suportahan nyo itong biyahe natin. Sana makarami pa ulit tayo. More blessings to come. Maraming salamat. I bless you po lahat ng mga biyahero tulad ko. Amen.